Supongo que habrá sido muy importante ese momento para Jesús, para los discípulos, fundamentalmente para Pedro. Sabemos que fue muy importante en los inicios de las primeras comunidades, ya Jesús ascendido, por lo tanto había que definir la relación de Pedro con las comunidades. Sabemos que fue muy importante ya en el siglo II, cuando la Iglesia tuvo que perfilar el tema de la autoridad en la Iglesia. Muy importante en la discusión de la Iglesia con Lutero. Este es el texto que va a determinar definitivamente la ruptura con el luteranismo. Sabemos que fue muy importante en la pelea de la Iglesia con la modernidad, a punto tal que la Iglesia termina con el dogma de la infalibilidad papal. Y sabemos que a partir del Concilio Vaticano II, una relectura ha permitido entender a entenderlo en su totalidad al texto, al momento, sobre todo a las palabras de Jesús. No voy a hacer historia de todo esto que dije, solamente me voy a detener en aquel momento y en el ahora. Pero quiero decir que es un texto muy importante, el texto, el momento. Primero, quiero decir dos cositas, lo cual no quiere decir que vaya a ser breve, pero dos cositas. La primera, el lugar. El lugar no es cualquier lugar, ni tampoco es inocente la elección del lugar por parte de Jesús. Se llama Cesarea de Filipo, está fuera de Israel, es ahí en la zona de Jesús está fuera, en Tiro. Bueno, siguiendo por el Mediterráneo se llega a esa ciudad que se llama Cesarea de Filipo. ¿Por qué es importante el lugar? En realidad el pueblo era muy chiquito, poblado con poca gente. Que se había mandado a hacer Filipo II en homenaje a él, todo con mucha humildad, por supuesto, ¿no? Y se llamaba Cesarea, por César, de Filipo, por él. Un lugar donde el emperador solía tomar algunos días de vacaciones, entonces tenía una relación absoluta al poder. Era el lugar del poderoso, era el lugar del emperador. Ustedes piensen que la persecución de los romanos a los cristianos es por no dar culto al emperador, por no aceptar la divinidad del emperador. En ese lugar, piensen ustedes lo que este texto ha sido para las primeras comunidades. En ese lugar, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos tiran las respuestas de la gente, nadie invocó una. Unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, como Elías iba a volver, entonces, y otros Jeremías. Pero esto lo dejo para el domingo que viene, porque esto se continúa el domingo que viene con la palabra de Dios. Entonces después Jesús llega a la pregunta que indudablemente quería hacer. ¿Y ustedes que hace un tiempo vienen caminando conmigo, ustedes que me han escuchado, ustedes que han visto milagros, ustedes que vienen compartiendo conmigo, para ustedes, ¿quién soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La respuesta es perfecta, porque el Mesías era el ungido, pero si hubiese dicho solamente tú eres el Mesías, tranquilamente se podía pensar en un mesianismo puramente humano. Vos sos el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Sos ungido no por los hombres, sino por
por el verdadero Dios, no por el emperador. Acá el único Dios que anda dando vueltas por la tierra sos vos. Esa es la confesión de fe de Pedro. Pero ¿en qué lugar? Justo en una ciudad que representaba todo el poder, Pedro le dice a Jesús, no, acá el único Dios sos vos. Por eso digo, la pregunta de Jesús indudablemente tenía una intención que les vino bárbaro a las primeras comunidades perseguidas por esto. Nosotros somos perseguidos, pero nosotros creemos que el verdadero Dios no es el emperador. Entonces Jesús le dice, bien Pedro, feliz de ti, casi una bienaventuranza, ¿no? Feliz de ti porque esto no te lo reveló ni la carne, o sea, ningún ser humano, ni sangre, no viene de tradición. No es la tradición del pueblo judío, ni ningún ser humano el que te enseñó esto. Esto te lo sopló Dios. Esto te lo sopló Dios. Y sobre esta fe tuya, sobre esta expresión de fe, yo voy a edificar la iglesia. Usa Jesús una expresión que en hebreo es comunidad y en griego es asamblea. Y entonces acá está lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Pedro o la comunidad? ¿Es la comunidad al servicio de Pedro o Pedro al servicio de la comunidad? ¿La iglesia es un invento que Jesús hizo para que Pedro tuviera con qué entretenerse? ¿O la iglesia es el gran proyecto de Jesús como la orientadora del reino, como la que tendría que ser, como dice el documento de Puebla, la maqueta del reino, como el gran signo, ahí me salió, como el gran signo del reino? Y Pedro, con su fe, el fundamento sobre el cual está construido. Jesús había enseñado: el hombre sabio construye la casa sobre roca y el hombre necio construye la casa sobre arena. Entonces él va a construir su casa, su comunidad. ¿Y sobre qué la va a construir? Sobre roca. ¿Y qué es la roca? La fe en él. La fe en él. Entonces no es la comunidad para Pedro, sino Pedro para la comunidad. El centro será la comunidad. Y Pedro tendrá una misión hermosísima dentro de la comunidad, que es, Jesús le da la llave, primera lectura. Uno diría, claro, para abrir o cerrar, no, para atar y desatar. ¿Cómo es esto? La llave para desatar. Atar y desatar era una expresión rabínica. Los rabinos decían que ellos habían recibido de Dios la autoridad para atar y desatar. ¿Qué quiere decir esto? En esa casa que vamos a construir, en esa comunidad que vamos a construir, tu misión será interpretar la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Esa será tu misión. Pero el centro, disculpen que sea reiterativo esto, porque todavía en la iglesia seguimos padeciendo situaciones de autoritarismo, y me hago cargo, digo, de la parte que nos toca, y nos cuesta muchísimo entender esta dimensión esencial de pueblo de Dios y de comunidad. Todavía nos cuesta muchísimo a los que formamos parte de la jerarquía y a los laicos. Todavía nos cuesta muchísimo. No entendimos que el gran sueño de Jesús es la comunidad. ¿Qué era la eclesía griega? ¿Qué era la comunidad judía de los esenios? Por ejemplo, que para muchos es el gran modelo que van a tomar los primeros cristianos. ¿Qué era? Y bueno, 3 cosas, lo más breve posible. Primero, eclesía quiere decir asamblea convocada. No solamente asamblea, no es solamente reunión, es una asamblea convocada por Dios. ¿Y por qué convocada? Es convocante.
La comunidad cristiana es la comunidad de los hijos de Dios que nos reunimos para escuchar su palabra, para celebrar su amor, pero porque Él lo quiere. La iglesia no es un invento humano, por más cara y rostro humano que tenga y que a veces realmente la opaca y la oscurece, por más presencia humana que haya, la iglesia es parte del plan de Dios. Es una comunidad convocada y convocante. La diferencia entre esta comunidad y las comunidades griegas es que las comunidades griegas eran medio elitistas. Esta no, esta está abierta a todos. Y si no, primera carta a los Corintios. Fíjense quiénes son los elegidos. Miren entre ustedes quiénes son los elegidos. Dios eligió lo débil para confundir a los fuertes. Eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios. Eligió lo que el mundo tiene por estiércol. Ninguna traducción lo dice así. Las traducciones normalmente dicen, eligió lo que no vale para confundir a lo que vale. Y después va a decir en el capítulo 11, siempre en la primera Corintios, ¿no? Después va a decir en el capítulo 11 aquello de, ustedes no celebran la cena del Señor si le hacen pasar vergüenza a los pobres. Y en el capítulo 12, en el del cuerpo místico, dice, a los miembros más débiles se los trata con más cuidado. Entonces la eclesía es convocante, no solamente convocada, está abierta a todos, sale a buscar a todos. Sí, el libro de los Hechos es la comunidad que sale a buscar a los judíos que ya creían en el Dios verdadero, pero también a los paganos, a los hombres y mujeres de todo tiempo, también del siglo XXI, también de este mundo difícil, también de este mundo inestable, decía la oración colecta, pareciera escrita esta mañana, ¿saben el tiempo que tiene oraciones colectas, ¿no? Dice, la inestabilidad del mundo presente, una vigencia tremenda. Bueno, en este mundo inestable, en este mundo tan difícil, tan confuso, también la iglesia tiene que ser una comunidad convocante. La segunda característica era el encuentro. Esas comunidades realmente eran comunidades de encuentro. Y se encontraban para todo. Y compartían el mensaje, escuchaban al que convocaba, ¿no? La palabra más importante en la iglesia siempre será la palabra de Dios, ¿eh? Siempre, siempre. El día que pensemos que el que la transmite es más importante que Dios, estamos mal. Siempre la palabra más importante en la iglesia será la palabra de Dios. Principio de todo tendría que ser la palabra de Dios. Principio de cada momento nuestro de oración tendría que ser la palabra de Dios. Escuchar, escuchar. Y después encuentro en la celebración. Y la comunidad se encuentra a compartir sus alegrías, y la comunidad se encuentra a compartir sus tristezas, y la comunidad se encuentra para compartir sus bienes espirituales y materiales. Capítulo 2 del libro de los Hechos. El encuentro es no solamente lo que afianza esa comunidad, sino lo que hace posible el testimonio. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. Creo que alguna vez lo dije esto, ¿no? Nosotros hacemos congresos para ver por qué la gente no cree, y estudios sociológicos y estadísticas y esto y lo otro. Ahora, el tema, la solución es bastante fácil, ¿no? De decirla, digo. Si es que sean uno para que el mundo crea y el mundo no cree, es porque no somos uno, ¿no? Es porque nos cuesta el encuentro, es porque el individualismo se nos ha colado también en la iglesia, y es un signo de los tiempos el individualismo, muy negativo, muy malo, pero se nos ha colado también en la iglesia. La iglesia está llamada a ser comunidad, y el ser comunidad, según Jesús,
determina la credibilidad del mundo. Y lo tercero, esto es que la comunidad tiene un principio de vida eterna. Cuando vos, en una parroquia, donde sea, lográs formar una comunidad cristiana, esa comunidad tiene destino de eternidad. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No hay nada que pueda contra la vida de una comunidad cristiana. Por eso cuando hacemos de las iglesias, así como grupos muy, muy chiquitos, muy elitistas, muy sectarios, nos estamos perdiendo todo eso. Hay una continuidad, porque es Dios el que la va animando a la comunidad, es el Espíritu el que la va animando a la comunidad. Por eso tenemos que cuidar tanto todo esto, ¿no? Comunidad de San Vicente, comunidad de la Iglesia Diocesana, comunidad de la Iglesia Universal. No olvidarnos que somos convocados. Nosotros no estamos en la Iglesia por mérito nuestro. No olvidarnos que somos convocados y ser agradecidos con ese Dios que tiene una sabiduría tan maravillosa que se le ocurrió invitarnos a nosotros a formar parte de su pueblo y de su comunidad. No olvidarnos el valor de encontrarnos. No olvidarnos lo importante que es salir de nosotros mismos, dejar de lado el individualismo y hacer como aquellos primeros cristianos que dieron vuelta al mundo porque tenían un compromiso de comunidad y llamaba la atención de los demás cómo vivían unos para otros, unos con otros. Y lo tercero es esta dimensión de eternidad. Las comunidades son las responsables de su propia continuidad. Esto es muy importante. En esto los curas somos bastante malos. Y esto que digo también, me imagino que debe ser muy difícil, pero a veces también los obispos en los cambios de cura medio que lo juegan a los dados, ¿no? Por eso es responsabilidad de las comunidades. En la comunidad está la continuidad, incluido el sacerdote, incluido el obispo, pero como parte de una comunidad. Pidámosle a Jesús, esto es un misterio de fe, La iglesia es un misterio de fe. Ser parte de la iglesia es un misterio de fe. Lo que le aportó Pedro es su fe y su confianza. La iglesia no está sostenida sobre la virtud de Pedro. No es una institución moral la iglesia. Está basada en la fe. Lo dejo picando porque el domingo que viene vamos a ver que si estuviera basada en la virtud de Pedro, creo que no existiría más. Está basada en la fe. Entonces nosotros tenemos que creer, este mundo de hoy nos desafía constantemente, porque este mundo de hoy también ha logrado conocer de una manera muy fuerte las miserias y las debilidades y miserias muy fuertes de la iglesia. Y entonces busca o encuentra en eso excusas para no. Pero lo que quiero decir para terminar, me parece que estamos en un tiempo hermosísimo de la iglesia. Porque el mundo que vivimos, difícil, nuestras miserias expuestas como nunca, difíciles también, pero hay una luminosidad silenciosa, casi anónima, misteriosa, en la vida de la iglesia, y hay desafíos que en este momento no podemos dejar de tener en cuenta. Tenemos que sentirnos llamados, convocados otra vez por Dios a ir al encuentro de hermanos que están viviendo una situación, una cultura de angustia, de desánimo, de muerte, que solamente con el mensaje de Jesús
podemos revertir, y eso nos toca a nosotros. Insisto, un tiempo difícil como pocos, pero un tiempo hermosísimo para comprometernos, ¿eh? Un tiempo hermoso para asumir el compromiso de vivir la iglesia, de disfrutarla, de construirla, ¿no? Y que nuestra comunidad parroquial, nuestra comunidad de San Vicente, la comunidad iglesia, pueda mostrar su poder, que es poder de vida, que es poder de amor, que es un poder que le viene de Dios y que es tan grande que ni siquiera la tentación y la acechanza del mal puede contra ella, porque tiene destino de vida eterna. Rezamos el credo. Creo en Dios Padre.